Buenos días, agradezco la presencia de todos ustedes. Este desayuno de trabajo se enmarca en el ciclo que estamos cumpliendo dentro del 70 aniversario de nuestra asociación. La Asociación de Dirigentes de Marketing fue fundada el 30 de marzo de 1944, es decir, poco antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba una incipiente asociación que nucleaba a los jefes de la propaganda. Posteriormente se sumaron los jefes de venta y en el año 69, en un consejo directivo presidido por el ingeniero Navarro, se puso un nuevo nombre y se denominó Asociación de Dirigentes de Marketing. Yo creo que en ese momento fuimos precursores porque en el año 69 en el Uruguay nadie hablaba de marketing. Y bueno, esta asociación, si bien fue fundada como asociación de dirigentes de marketing, se ha transformado en una asociación empresarial y que creo que es un elemento articulador entre políticos, diplomáticos y la comunidad empresarial. Y bueno, agradezco a todos ustedes la presencia y invito al senador Pedro Bordaberry a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Don Elías Stein le va a hacer entrega en este momento al disertante Pedro Bordaberry de una obra de un artista plástico uruguayo. Adelante, senador Bordaberry. Pronto. ¿Se escucha así? ¿Se escucha así? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a ADM una vez más. Yo creo que ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he venido a ADM. Les agradezco mucho que se interesen en nuestras propuestas. Venía cuando era ministro de Turismo, cuando era ministro de Industria. Vine cuando fui candidato a la Intendencia de Montevideo. Vine siendo precandidato la vez pasada al desayuno, al Hablando en Confianza. Después vine ya como candidato a la presidencia y ahora vuelvo a los desayunos en esta suerte de precalentamiento de las propuestas que tenemos en esta época, previo a la elección interna del 1 de junio y obviamente espero ganar la interna y volver ya en los almuerzos que siempre nos invitan a los candidatos. Espero poder estar ahí. Voy a tratar de ser bien concreto, me pidieron 30 minutos, sé que es un día de trabajo, y voy a tratar de sobre todo, no solamente venir a elaborar propuestas, sino fundamentarlas. Y para fundamentar una propuesta creo que es necesario partir de un análisis de lo que está pasando hoy, lo que pasó en el Uruguay, para así por lo menos decirles lo que nuestro equipo ha estado trabajando y propone para hacer en los primeros 2 o 3 años, en el primer año, el segundo, el tercero, del gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Y para situarnos un poco rápidamente, no se puede hacer un gran análisis porque son 30 minutos, voy a tratar de ir rápido en el estado de situación. Lo primero que me gustaría señalarles es esto, es uno de los factores que más ha influido en los últimos 10 años en el Uruguay, en toda América del Sur, en el mundo, y es el crecimiento de China. China ha experimentado un crecimiento enorme, está pasando la población rural a ser población urbana, eso aumentó el consumo de alimentos y eso ha provocado una demanda de los commodities a nivel mundial, una alza de los precios enorme. Esa alza de los precios, como pueden ver en esta gráfica, la anterior refería al crecimiento de la China, esto es al alza del precio de los commodities, es la más grande en los últimos 120 años. La más grande de los últimos 120 años. Hay que irse allá a 1910 para ver algo parecido, pero ya lo hemos superado. Y esto es algo que está afectando la economía en el mundo junto con otro factor que nos parece que es muy importante y es la crisis de las economías más fuertes del planeta, Estados Unidos, Europa, que tampoco tengo que hacer mucha referencia, más en un ámbito empresarial como que ha llevado a que baja la tasa de interés en esos países. Cuando baja la tasa de interés en esos países,
el dinero, que siempre busca la rentabilidad, busca aquellos lugares donde se puede obtener rentabilidad. Y esa baja de la tasa LIBOR a 1 y 6 meses, que ustedes pueden ver en la gráfica, está planchada ahí abajo, obviamente, que hizo que fluyeran a los países emergentes, a la América del Sur, al Uruguay, una gran cantidad de capital que explica muchas cosas que nos han sucedido. Ese gran ingreso de dólares y de dinero, más la política expansionista y emisiva que ha tenido Estados Unidos, explica gran parte de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Nosotros producimos lo que la China está reclamando, la tasa de interés es muy baja allá, vinieron los capitales para aquí y eso explica muchos crecimientos. Sumado a otro efecto, a otro tema, discúlpenme, se me fue. Sumado a otro tema, y es que yo creo que Uruguay quedó posicionado a partir de la crisis del 2002-2003 como un gran receptor de esas inversiones. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan aquellos años duros, aquella gran discusión que se dio, la sugerencia del Fondo Monetario, el señor Aninat, que ha sido un personaje que todos nos quedamos con un recuerdo de odio hacia él, que nos decía vayan al default, sigan el camino de Argentina, no paguen la deuda, renuncien a la seguridad jurídica que siempre han dado, y Uruguay se resistió y emitió un mensaje muy claro a los inversores, a la comunidad empresarial, al sistema mundial, y dice, yo pago, denme tiempo, tengo un problema financiero, yo voy a pagar. Sumadas esos tres factores, creo yo, explican gran parte de lo que sucedió después, que es este crecimiento económico enorme que hemos tenido en los últimos tiempos, mayor incluso que el que se previó en la ley de presupuesto del 2005, mayor incluso que el que se previó en la ley de presupuesto del 2010, mucho más grande. Pueden verlo ahí, el 13,5% más de lo que se estimaba en el 2005. Yo creo que todos nos sorprendimos el crecimiento que hubo del 2005 al 2010 en el Uruguay, claramente, y ni que hablar en el pasado. Crecimos siempre por encima de lo proyectado. Y eso fue fruto de aquella decisión correcta, creo yo, y lo ha dicho el contador Astori, el año pasado recuerdo estar en una conferencia donde él participó, que reconocía eso como un factor muy importante, porque fue un mensaje de seguridad y de cumplimiento de las obligaciones, sumado que producimos lo que la China está comprando y el mundo quiere comprar, y a eso se suma la baja de la tasa de interés que provocó que ingresaran los capitales aquí a buscar el interés que no les están pagando en otros lugares. Y eso ha provocado, creo yo, un cruce de vientos favorables para nuestra economía como nunca hubo, como pueden verlo, desde hace más de 120 años. Pero pese a eso, en los últimos 5 años hay algunas cosas que no hicimos bien o que creemos nosotros que no se hicieron bien. Y una de ellas es el cuidado de las normas básicas de la macroeconomía. Y una de esas cosas es el cuidado del déficit fiscal. Si ustedes ven esto, que es el déficit global como porcentaje del PBI del Uruguay, en el año 2010 tuvimos un muy buen comportamiento. Estaba previsto un déficit fiscal de menos 1,1% y fue 0,9%, o sea que en realidad fue algo que nosotros cuando empezó el gobierno señalamos como positivo. Pero hemos perdido la línea acá. En el 2011 fue 2,8%, en el 2012 fue, disculpen, me voy a poner los lentes porque me hago el coqueto y no veo nada. No sé dónde los puse, ¿no? ¿Están ahí los lentes, no? Peor, todavía los perdí. Están acá. Están acá. Para darles bien las cifras, en el 2011 estaba previsto un déficit de menos 1% y fue 0,9%. En el 2012 estaba previsto un déficit de menos 1% y nos fuimos a 2,8%. Por ese motivo yo interpelé al ministro de Economía en el 2013, justamente señalándole que esto era algo que era no sostenible en el tiempo. 2,8 fueron 1.350 millones de dólares aproximadamente de déficit fiscal. En el 2013 estaba previsto en la ley de presupuestos 0,9, fue 2,3. En el 2014, ahora todavía no terminó, pero está previsto 0,8, no se va a cumplir, seguro. La encuesta de expectativas del Banco Central entre los economistas dicen 2,8, para nosotros y nuestro equipo va a estar arriba del 3%.
Y no vamos a tener tiempo de corregirlo en el 2014, en el 2015, porque obviamente que aplica la ley de presupuesto y la rendición de cuentas del año anterior, o sea que recién se puede empezar a corregir en el 2016. La estimación de los economistas es 2,4. Y un país no puede tener un déficit fiscal durante 4 años de más de $1.000 millones, menos un país como el Uruguay. Nos parece que ahí tenemos un problema grave. El otro problema que todos los tenemos a la vista es la inflación. El Uruguay tiene una cosa muy buena que creo que ya no discutimos, todos sabemos que la inflación es muy mala, que tenemos que atacarla, que es peligrosa la inflación, que es el peor de los impuestos, que causa mucho daño en la economía, pero pese a este crecimiento económico, etcétera, este año vamos a tener una inflación, ya tenemos anualizada de 9,73%, y si bien se bajó allá en el 2009 a 5,90%, nos estamos situando muy cerca de ese borde del 10%, con algunos mensajes equivocados, una ley de rendición de cuentas hace unos años. Ustedes se acuerdan que había una norma que decía que si se pasaba el 10% se gatillaba los ajustes salariales automáticamente. La modificó el gobierno diciendo que ya no se gatilla automáticamente, mandando un mensaje muy malo, porque ¿para qué la modificás si eso va a pasar? Y además con un rango meta que hemos incumplido en los últimos 5 años. Y la respuesta del gobierno fue ampliar el rango meta de la inflación para ver si podemos meternos ahí, y todos sabemos que estamos muy cerca de lo que es la inflación del 10%. Y si no se hubiera hecho lo que se hizo con la UTE y con algunas tarifas y algunos acuerdos de precios, y bajando el 5 de oro, yo nunca vi en el mundo que fuéramos a atacar la inflación bajando el 5 de oro, pero como los juegos de azar inciden 0,2 en el índice, bajamos el 5 de oro de 45 a 30 y agregamos 4 bolillas para que no salga además, y de esa forma creemos que vamos a solucionar el problema de la inflación, que el problema más grande es la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los precios administrados por el Estado y las frutas y verduras, y ahí ya estamos arriba del 10%. Eso nos coloca en una situación complicada, porque en el ranking mundial de inflación, según la América Economía, estamos en el top 10 de mayor inflación del mundo. Y si tomamos en cuenta ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está el aparato que no? Así la apunto, porque uno apunta a la pantalla y no sabe ni apuntar Bueno. La otra gráfica que no se ve pone la inflación en América del... Ahí está. En Latinoamérica, y ahí estamos terceros. Primero Venezuela, segundo Argentina, que hace trampas, y todos sabemos que hace trampa porque ese 10,5 de Argentina es 30, y trabaja sobre el índice y no trabaja sobre la realidad. Pero estamos terceros y estamos siguiendo el camino, en algunos casos, que siguieron Venezuela y Argentina, en el sentido de trabajar sobre el índice y no trabajar sobre la causa. Es eso como que si uno está enfermo y el termómetro le da fiebre, se enoja con el termómetro y no con la enfermedad. Y entonces Argentina y Venezuela lo que hicieron fue eso, trabajar sobre el termómetro, y Uruguay cuando trabaja sobre el 5 de oro, sobre los precios, etcétera, está trabajando no sobre la causa de la inflación, sino está trabajando sobre el indicador, el termómetro. Después, rápidamente acá también, para señalar algo que creemos que no es bueno, ha habido una baja y estamos llegando ya acá al año 2004 en lo que es el porcentaje de la exportación de bienes y servicios sobre el total del PBI, 28,2 a 28,7, y eso está afectando también la industria, que estamos hoy en un porcentaje todavía inferior. Esto tiene otras causas también. El ingreso de dinero, de dólares, ha hecho bajar el dólar, nos ha tornado menos competitivo. Pero cuando sucede eso, lo que no hay que hacer es aumentar el gasto del Estado, tener déficit fiscal, sino alivianar la carga a quienes están compitiendo. Ahí creo yo. Y después de esto voy a señalar algo de lo que no voy a hablar como propuesta, pero que creo que es también los grandes déficits que tenemos. Uno es la inseguridad. Uno está viendo, hoy venía escuchando en la radio, ya veía en la televisión, parece que implementaron un plan 7 zonas
y entonces se arregló la inseguridad en el Uruguay. Y en realidad dicen, bajó 100% en este barrio los delitos, los homicidios, y en realidad había habido un homicidio en el periodo anterior, entonces en estos 6 meses no hubo ningún homicidio, y salen a gritar que bajó 100% los homicidios. Yo me alegro que haya bajado los homicidios, que no haya ninguno, pero había uno en una zonita. Y cuando vemos los números duros que hay que mirar, tenemos más del doble de rapiñas de lo que teníamos en el año 2005. Más del doble. Y ni que hablar los homicidios. Si ustedes miren los homicidios en los últimos años, el promedio era más o menos 199, y ahora estamos en 285, un crecimiento enorme de homicidios en Uruguay que lo vemos en la prensa todos los días. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque, si ustedes la ven aquí, esto éramos nosotros los uruguayos, comparado con Argentina y Estados Unidos. Es decir, no solamente comparemos con Estados Unidos, pero miren, Estados Unidos cada 100.000 habitantes tenía más de 8, 10 llegó a tener, pero ha tenido una política sostenida de baja de la criminalidad, en crisis económica, además, porque todo el mundo dice que la crisis económica incide. Argentina, que tenía también una cifra bastante importante, ha logrado bajarlo. Y Uruguay, siempre hemos venido en una curvita que nos manteníamos por aquí, pero ahora pegamos un salto y tenemos una tasa de 8,1 o 8 y pico cada 100.000 habitantes, que es enorme. Pero no solamente Uruguay, porque hay que ver cómo se compone Uruguay, y ahí quizás tenemos que hablar de Montevideo y compararnos con Londres, Nueva York y San Pablo. Me quedé sin pila, estás manejando con él. Londres, Nueva York y San Pablo, y cada 100.000 habitantes, Montevideo tiene casi 14 homicidios por año, contra 1,43 de Londres, felicitaciones embajador que nos está acompañando, 5 de Nueva York y 6,36 de San Pablo, que todos nos azoramos lo que pasa en San Pablo. Tenemos más del doble de homicidios en Montevideo que en San Pablo. Entonces no nos podemos arreglar con cosas de marketing, sino con medidas de fondo, y este es un drama que estamos teniendo. El otro gran tema que quería mencionarles es la educación, donde hemos sufrido un retroceso enorme pese a tener más recursos. Y esto, si ustedes ven, nos gusta medir datos y la fuente es la ANEP, ¿no? El observatorio de ANEP. Entre el 95 y el 2004 aumentaron toda la matrícula pública, la inicial, la primaria, la secundaria, ciclo básico, bachillerato, técnico profesional, formación docente. Entre el 2006 y el 2012 disminuyó la inicial, disminuyó la primaria, disminuyó la matrícula en general, aumentó poquito la secundaria, ciclo básico, aumentó bastante el técnico profesional, lo cual es bueno, y aumentó casi nada, hasta casi lo mismo, la formación docente. También hay un aumento de la repetición enorme, algo que no hemos podido superar, en especial en la educación, en ciclo básico secundaria. Voy a andar rápido si no vamos a llegar. Y esto se traduce, lógicamente, en los resultados de las pruebas PISA, donde en el año 2003 Uruguay era primero entre los países latinoamericanos y ya nos pasó Chile. México nos pasó, pero no por mérito de ellos, sino porque nosotros caímos, y las curvas se vienen cruzando, o sea que hacemos algo con la educación, o viene mal, no tenemos que conformarnos. Otro tema que no hemos hecho en estos años, y nos parece importante, es invertir en infraestructura. Y en ese sentido, nuestro equipo de infraestructura claramente ha determinado lo que se necesita por año de invertir en infraestructura. Son unos 353 millones de dólares, a los cuales hay que agregarle por lo menos para nuevas obras 50 por año. No se ha hecho. Si ustedes lo ven, lo que se ha invertido del 2004 hasta ahora, en canasta de precios viales, que es lo que hay que medirlo, es 120 y no 400 en el 2004, 94 en el 2005, yendo a los que hay más en el 2009, 155, 126 en el 2012. Alcanza con recorrer el país y ver el estado de las rutas para ver que no se ha cumplido con esto, y esto es un problema muy grave porque la red vial, la infraestructura son las venas por las que circula el comercio, la logística, la producción, la economía de un país, y si no invertimos en esto, si no le colocamos unos stents rápidamente, vamos a tener un infarto. Y esto es un peligro bastante grande que tenemos por delante.
Después de haber hecho este estado de situación, dejé afuera Tratado Libre de Comercio, Comercio Exterior, Inserción, espero que haya alguna pregunta porque es un tema que ha estado en el tapete en estos días. Voy a tratar de centrarme en lo que nosotros queremos hacer a partir del 1 de marzo del 2015 y vamos a hacer a partir del 1 de marzo del 2015. Tenemos un equipo muy grande trabajando que ha elaborado 60 propuestas que voy a pasar rápidamente, pero es fundamentalmente en el área económica porque creo que ese es el área que le tiene que interesar a ustedes. Voy a dejar afuera la seguridad, la educación. Tenemos más propuestas todavía en esas áreas, pero nos parece que es importante pasar por ahí. La primera es reducir la inflación en torno al 5%, como una meta en los 5 años. ¿Y cómo se hace eso? Y atacando no el 5 de oro, sino atacando el déficit fiscal, la base monetaria y teniendo una política consistente, siendo ortodoxo en la política económica. Acá yo me quiero detener un minuto. El Uruguay hay cosas que ya no se discuten. Esta política económica que se ha aplicado en los últimos 10 años, salvo con estos desvíos del déficit fiscal, es una política económica que no se discute ya. O por lo menos la mayoría de los uruguayos no discutimos. Ya nadie discute el respeto por la seguridad privada, por la propiedad privada y por la seguridad jurídica. Nadie discute eso. Nadie discute que tenemos que abrirnos al mundo para colocar de la mejor forma posible nuestra producción. Nadie discute que tenemos que cuidar la inflación para que no crezca. Nadie discute que tenemos que atraer la inversión y dar las seguridades correspondientes y ya no hablamos mal de la inversión privada. Es más, en muchas áreas hemos avanzado en los últimos tiempos de una forma que uno nunca hubiera pensado que se podía haber avanzado en el Uruguay. En la generación eólica, la mayor privatización de generación de energía eléctrica de la historia del Uruguay. Parques eólicos con inversores privados a los cuales se compromete el Estado a comprarle la producción a un precio. Se privatizó la generación de energía eléctrica. La planta regasificadora, lo mismo. Es decir, si lo habría hecho un gobierno nuestro, nos habrían dicho todo. Pero está bueno que pase. Es decir, hay cosas que ya no se discuten. Increíblemente, quien discute este modelo exitoso de crecimiento no es el Partido Colorado o el Partido Nacional, la oposición. No es ni siquiera la mayoría del Frente Amplio, el Grupo Astor y otros grupos. No, es dentro del oficialismo, son los únicos que están cuestionando este modelo de apertura y nosotros lo vamos a defender. Lo vamos a defender. Nosotros estuvimos muy esperanzados cuando el 1 de marzo del 2010 el presidente Mujica fue a la Asamblea General, dio su discurso y dijo estas palabras que a mí me quedaron grabadas. El Frente Amplio transitorio, campeón por la voluntad de la gente, ha aprendido que las reglas de la macroeconomía, si bien ingratas, son inflexibles. Y el cuidado del déficit fiscal y el cuidado de la inflación y dar certezas jurídicas y trabajar para la inserción internacional en base al interés del país es una regla que podrá ser ingrata para algunos, pero es inflexible. Porque si no, un día viene y nos pasa la cuenta. Y retomar eso, esa ortodoxia económica que algunos desde el gobierno, desde el oficialismo quieren cambiar, es vital. Y ahí estaremos nosotros de nuevo, defendiéndolo. Porque esa es una batalla mental, esa es una batalla de convicción que hemos ganado. Por eso hay que reducir la inflación, por eso hay que establecer una regla fiscal estructural, como la que tiene Chile. No se puede gastar más allá de lo que crece el país. Y eso se establece. Hay un proyecto del diputado Gustavo Cersósimo presentado en ese sentido. Tenemos que tener, y si no aprobamos la ley, lo vamos a asumir el compromiso público de hacer los 5 años. Tener una política monetaria consistente. Hacer de Uruguay un país competitivo. Hay un ranking que ustedes conocen del Foro Económico Mundial. Uruguay está en el lugar 85, pero en algunos lugares estamos en el 148. En algún lugar estamos penúltimos. Hay cosas que no podemos cambiar. Estamos muy mal en tamaño del mercado. Sí, es cierto, no podemos marcar. Pero estamos muy mal en muchas áreas. Y teniendo en cuenta eso, ese ranking, vamos a tratar de hacer avanzar a Uruguay ahí. También estableceremos un sistema de gestión por resultados. Hoy en día en el Uruguay tenemos un presupuesto por programa, ni siquiera en eso, en algunas áreas ni siquiera lo tenemos. El presupuesto por programa es por renglón, pero no mide el resultado.
Cuando me tocó hacer el llamado al Senado, al ministro de Educación y Cultura, una de las cosas que trajo fue, como un mérito, hace 2 años, dijo, empezamos a tomar las medidas para implementar un presupuesto por programa en la educación. Yo le dije, ministro, ¿sabe cuándo se estableció el presupuesto por programa en el Uruguay? ¿Saben cuándo fue? En la Constitución, la reforma constitucional del 67. Y nos están diciendo hoy que vamos a implementarla, el presupuesto por programa. Hoy en día se habla de presupuesto por resultado y medir los resultados, no para castigar a nadie, sino para ver si lo que estamos haciendo está dando resultados o no está dando resultados. Tenemos un proyecto de ley presentado ahí también, creando en el Parlamento una sección y obligando a cada funcionario o cada cargo de confianza, a cada director de ente, a cada ministro a presentar su plan para los 5 años, cómo lo va a medir y a fin de cada año presentar una rendición de cuentas de su trabajo. Y de esa forma vamos a poder saber si cumplimos los resultados o no cumplimos y de una forma medible. Hablaremos de los salarios, que muchos tienen miedo de hacerlo. Nosotros queremos mantener los niveles salariales actuales, pero agregarle en esto que los ajustes, empecemos a hablar por los resultados, por el cumplimiento de resultados. También introducir el concepto de productividad, porque si no, a la larga, todos sabemos que no es viable. También asumimos un compromiso de reducción del 5% del gasto público no salarial en el marco de lo establecido en el siguiente compromiso, que es mejorar la calidad del gasto público, asegurando los niveles de los salarios, jubilaciones, pensiones, gastos y demás prestaciones de seguridad social. Restricción del ingreso de funcionarios públicos. Se hizo un esfuerzo enorme, durante muchísimos años. Yo me acuerdo siendo ministro, la cantidad de gente que se enojó conmigo, que me venía a decir un amigo mío, che, ¿sabes que tengo uno para colocar? Decía, no puedo, tengo demasiados. Hicimos ese esfuerzo durante muchísimo tiempo y ahora volvimos y pasamos por arriba la barrera de vuelta. Y aumentamos el gasto rígido, el costo rígido. No vamos a sacar a nadie, pero no va a entrar más nadie. Salvo si se jubila uno y se necesita para ese lugar, ahí sí. Así de claro. Hay que eliminar el 50% de los cargos de confianza. Algunos van a decir, todos dicen lo mismo, no. Hubo un aumento del 50% de los gastos particular de confianza entre el 2005 y el día de hoy. Vamos a volver a los niveles anteriores. Se puede. Sí que se puede. El Uruguay necesita terminar con el déficit fiscal y una de las formas es esta. No vamos a aumentar la carga tributaria, pero tampoco vamos a venir con promesas de reducciones de un día para el otro. Acá, si el país es más eficiente y es tan claro esto como que acá están los ingresos y acá están los gastos, si mejoramos la forma en que gastamos o si la economía crece y crecen los ingresos, no vamos a aumentar la carga y vamos a bajarla. Y con eso lo haremos de una forma selectiva, incentivando a la micro, pequeña y mediana empresa. Y sí podemos ya mismo, porque hacer algunas rebajas que van a ser tributarias que van a ser un buen mensaje y que no tienen un costo demasiado grande. Por ejemplo, la exoneración del IRPF a las horas extras. Hoy hay gente que no trabaja, me lo dijo el otro día en Florida un capataz de la construcción. Estaba trabajando en el tendido de la línea de San Carlos a Melo en diciembre. Yo fui a un acto ahí y me dijo, yo estoy acá, me ofrecieron ir a trabajar a hacer horas extras, pero no las hago. ¿Sabe por qué? Porque paso el mínimo y en realidad no me conviene. Paso a pagar la otra franja del IRPF. Hay que sacarle las horas extras para incentivar que haya horas extras. Para incentivar que el que se esfuerza más, gane más. Exonerar también del IRPF a las rentas de trabajo de los menores de 23 años, que no son muchos. Pero vamos a alentarlos a meterse en la formalidad. Derogación del IRPF a los alquileres. Hay que ser muy ingenuo para pensar que si uno le pone el IRPF a los alquileres, lo va a pagar el propietario. No, lo paga el que alquila, el que no tiene, porque se lo traslada. Y si después terminamos exonerando el IRPF a los alquileres en Punta del Este,
en la temporada. Si eso no es injusticia tributaria. Pero ¿sabe qué pasa si no? Entre que le cargamos a los alquileres en Punta del Este, el IRPF, la comisión de la agencia, más la inscripción en el Ministerio de Turismo, y todo el mundo va y alquila con el portero. Entonces termina en esta cosa tan irreal. El que alquila una casa en $15.000 en enero no paga IRPF, pero el que está viviendo en el Cerro o en Pocitos sí paga. También, siempre que sea posible, aumentar los tramos y deducciones del IRPF y aumentar los tramos y deducciones del IAS, con responsabilidad con el crecimiento de la economía. En energía, hay que construir la segunda conexión de 500 kilovatios en la central de Punta del Tigre. Hay que instalar una nueva línea de 500 kilovatios que una Melo, Tacuarembó y Salto Grande. Acá hay una estrategia de integración energética con Argentina y Brasil que es vital, dada la dependencia que tenemos nosotros todavía de la generación hidroeléctrica, y que por más que haya inversión en eólica, que haya regasificadora, que haya planta de gas, es necesario integrarnos porque siempre podemos tener sobrantes que tenemos que vender y ellos siempre pueden tener sobrantes que nos pueden vender y obviamente que eso significa mayor eficiencia. Instalar una nueva central de generación térmica con gas natural, no podemos ir para atrás con lo de gas Sayago, nosotros creemos que ahí no tendría que haberse ubicado, nos cuesta 300, 400 millones de dólares, 350 millones de dólares más de lo que recomendaban las consultoras, que era en el Río de la Plata, pero no lo hacemos porque tenemos que ir a pedirle permiso a Cristina Kirchner para instalar allá, entonces la instalaron ahí en el Cerro, en realidad tenían que instalarla en el puerto de Aguas Profundas, si es que se va a hacer, porque gastarnos lo que nos vamos a gastar acá en Sayago, en Punta de Sayago, y después repetirlo o ir a buscar a los de Qatar para que hagan uno allá, parece una cosa media ilógica. Y en especial, peligroso porque aumentamos nuestra dependencia con Argentina. La central, con el tamaño que tiene de Punta de Sayago, va a depender que el 50% de la producción nos la compra Argentina, utilizando el gasoducto Cruz del Sur. Y nos dicen que Argentina nos va a tener que comprar, más allá de lo que pasa con Vaca Muerta, etcétera, porque tiene 10 años para empezar a generar, pero el problema que tiene hoy con eso es que, es cierto, Argentina nos tendría que comprar y pagar el precio internacional, porque ¿por qué no nos va a pagar a nosotros y le va a pagar a otro? Y a mí cuando me dice eso el gobierno, siento una gran ingenuidad, porque imagínense yendo a negociar con Argentina y decir, che, pagame el precio internacional, y él me dice, ¿me la vendés a mí? No se la vendés a nadie. ¿No? Y entonces estamos en una situación de debilidad negociadora y de aumentar nuestra dependencia con Argentina que no ha sido muy buena en los últimos tiempos. Pero lo que tenemos que hacer es vender energía eléctrica, transformar ese gas natural en energía eléctrica para hacer que realmente sea viable esa planta regasificadora y que no apueste exclusivamente a venderle sobrante a Argentina. Alur, no quiero hablar más porque llamé al ministro de Industria por esto. Estoy liberado ahora que no estoy yendo al Senado, senador Pasquet, porque me agarraba cada amargura estos 5 años con estas cosas. Vivía amargado, creo que se notaba, ahora se me cambió la sonrisa, pero cada vez que pienso esto me vuelvo a amargar. Se hizo una inversión enorme en Alur. Alur produce biocombustibles. ¿A quién se lo vende? A ANCAP. ANCAP, ¿qué arregló en el 2010? Te compro toda tu producción, te pago el costo y encima del costo te pago el 5%. 5%. El negocio, el sueño del pibe, ¿no? Te pago tu costo más el 5%. Si sos ineficiente y tu costo es más grande, ganás más porque te pago el 5% sobre el costo. Parámetros, una cantidad de cosas. Pese a ese contrato maravilloso, Alur perdía plata. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, ANCAP, al principio del año pasado? Renegoció lo que le pagaba. Le dijo, che, con el 5% no me da, pagame más. Entonces dijo, bueno, de aquí en adelante te voy a pagar 10%. Le duplicó. Pero dijo, y para atrás no me cierran los números. Entonces arregló que para atrás, con ejercicio ya cerrado, para el 2010 le pagó el 35% de ganancia. 35%. Para el 2011 le pagó el 15% y para el 2012 le pagó el 10%, de ahí en adelante. Y encima hicieron una conferencia de prensa diciendo, Alur ganó plata y bajó del 15% que pagaba en el 2011 al 10% en adelante. Y había duplicado del 5 al 10 y había aumentado hacia atrás. Y hacen una conferencia de prensa. Se dan cuenta por qué uno se enoja, ¿no? Y se amarga, porque la verdad que son cosas que realmente no tendrían que pasar. Pero no solo eso.
si ANCAP, en vez de comprarle esos biocombustibles a Alur, los hubiera importado del lugar que lo vende más caro en el mundo, agregándole el flete, los impuestos, el año pasado se habría ahorrado 48 millones de dólares. Y si los importara este año, se ahorraría 80 millones de dólares. Pero como Alur tiene un plan de expansión, si no le compra y lo importa ANCAP el año que viene, nos ahorraríamos 150 millones de dólares. A mí que me tocó estar en aquellos años en el gobierno, en lo cual 2 millones de dólares, 3 millones de dólares era una fortuna. Y uno ve los millones que van para aquí, los millones que van para allá, y no se cuidan. Creo que hay que ir a las empresas públicas claramente a decirles, señores, basta de fiesta, porque si yo soy accionista de Antel me tiene que dar resultados. Si yo soy accionista de la UTE me tiene que dar resultados. Y si no, tiene que bajar la tarifa. Y si soy accionista de ANCAP me tiene que dar resultados. Y si no, me tiene que bajar la tarifa. Pero estamos hoy en día con esta fiesta de las empresas públicas que ya ni siquiera hacen transferencias. El año pasado Antel 67 millones de dólares, este año nada, porque como empezó la aventura de los 40 millones de dólares de la Antel Arena, que van a ser 60 o 70, estamos de acuerdo, ¿no? Alcanza con saber un poquito, darse cuenta que con 40 millones de dólares no hace eso que quiere hacer. Y no es que esté en contra de que haya una arena, ojalá hayan muchas, pero estoy en contra de no tener claras las prioridades. Los accionistas tenemos derecho a que nos den los resultados para abatir el déficit fiscal, para invertir en educación y en políticas sociales. Transformar la UCEA en un ente autónomo y darle el poder que hay que darle. La UCEA en la actual estructura depende del Poder Ejecutivo claramente y hace lo que ella quiere. Y si queremos igualdad de competitividad, de competencia, tenemos que darle más poder a las unidades reguladoras, que ese fue el fin por el cual fueron creadas. Colocar los excedentes de energía en Argentina y Brasil, y con políticas claras en eso también lo hemos hecho. La efectiva gestión de las empresas colaterales es otro de los grandes temas que tenemos, ¿no? Hay cantidad de empresas colaterales creadas alrededor de ANCAP, alrededor de Antel, alrededor de la UTE, y no decimos que no tengan que existir, más las creemos nosotros, pero sí tenemos que controlarlas, porque en definitiva se tornan en forma de administrar fuera del contralor del parlamentario y del Tribunal de Cuentas. Lo vamos a hacer. Restablecimiento de la carrera profesional de las empresas públicas, eso también hace un año le dijimos al ministro de Industria, ojo con el plan Bambú, ahora tiene un lío con eso. Apertura del mercado de producción de biodiesel y biocombustibles, siguiendo el ejemplo del nuevo mercado de producción de energía eólica, también hay que ir por ese camino. Acciones de política energética, retomando el acuerdo partidario del año 2010, duplicar los recursos destinados a inversión vial, y para eso nosotros queremos crear un fideicomiso y asignar puntos del IMESI que se destinarán a los combustibles directamente a ello, y es la forma de recuperar las venas, de colocarle stent al cuerpo económico del país. Reconstrucción de las vías férreas en los tramos redactables en un régimen con varios operadores, construcción de accesos ferroviarios a puertos y creación de terminales de carga, concretar las inversiones portuarias, el muelle C, el puerto pesquero Montevideo, replantear la viabilidad del puerto de Aguas Profundas. Todos los estudios que hacemos, y lo hacemos seriamente, nos siguen diciendo que no hay carga suficiente como para que sea en estos momentos viable. Y el Uruguay no puede embarcarse en una aventura de ese tipo de inversión si no tiene los estudios de la viabilidad realmente desarrollados. Y también sin garantía del Estado, porque ahora parece que todos estos negocios van con la garantía del Estado. Y después, voy a pasar un aviso, Credisol paga, ¿no? Y ya no existe más Credisol, ¿no? Desarrollar el puerto de Nueva Palmira mediante inversiones públicas y privadas. Hay cantidad de inversiones esperando ahí. El dragado de los canales de acceso. En la producción agropecuaria, creación del Fondo Nacional de Fósforo. Aquí ha habido una revolución en la tecnología agropecuaria, principalmente en lo que es la forestación, en lo que es la agricultura, en lo que es la lechería, y eso ha empujado a la principal actividad
ganadera del país, que es la cría y la venta de carne, ¿no? a las tierras más duras, y esas tierras más duras tenemos que agregarle más pasto, y eso es a través de un Fondo Nacional de Fósforo. También mediante sistemas de riego, no se puede regar todo el país, pero se puede regar parte de los predios para de esa forma darle la posibilidad de tener menos riesgos. Duplicación del área cubierta por seguros climáticos, en especial en lo que son los pequeños y medianos productores y la granja, y diversificar el accionar del Instituto Nacional de Colonización. Nosotros creemos que tiene que estar más encarado una cantidad de actividades que hoy no le está prestando la debida atención, en especial la granja, donde está desapareciendo la granja, que es una actividad, y la producción hortícola y frutícola en el país ha reducido la cantidad de productores, porque en realidad no da un predio para bancar a 2 o 3 familias. Está el padre, más un hijo, más otro hijo, y se termina perdiendo un conocimiento muy grande que hay. Industria, comercio y servicios. Estamos proponiendo crear la Agencia de Estándares y Productividad Industrial, siguiendo el modelo de la agencia Spring de Singapur. Si quieren después voy un poquito más profundamente en el tema. Creación de líneas de investigación y transferencia tecnológica, mucha inversión en ciencia y tecnología, y la ciencia y tecnología junto con las empresas y la producción. Desarrollo de acciones para mejorar la formalización y promoción de empresas, es un viejo reclamo, en el cual yo sigo insistiendo. Acá en el Uruguay tenemos una cultura de perseguir al que está en la legalidad, y hay que terminarlo. Siempre hago el mismo cuento. Cuando subí al Ministerio de Turismo, al mes y medio vino la directora de inspecciones, la señora Grandota, con cara de mala, buena inspectora, me dijo: ministro, hicimos 40 inspecciones, encontramos 5 empresas en infracción. Y me acuerdo que le dije: ¿y esas 40 inspecciones que hicieron este mes, eran empresas ilegales? No, todas legales, pero a una le faltaba esto, a otra le faltaba el otro. Digo: mire, vamos a invertir. Por cada 40 que usted me encuentra, me inspecciona la legalidad, tráigame 40 de la ilegalidad. Porque acá tenemos una cultura de que está en la legalidad, ir y darle, y es un bollo. Yo, inspector, agarro el listado de los que están inscritos, tengo la razón social, el número de RUC, la dirección, el todo, y voy a cazar al zoológico. Y a ver, ¿le falta esto? Ah, mire, le faltó, ven. Y le caigo con todo. Y mire, yo encontré la ilegalidad. Y enfrente hay uno que no está inscrito en ningún lado, que no lo podemos encontrar. Y hay que cambiar esa cultura. Claro que hay que controlar el que está en la legalidad. No tiene que ser una patente de corso para no cumplir. Pero hay que hacer el esfuerzo para introducir en la legalidad a los que no están, mucho más grandes. Continuar, que ha sido bueno en los últimos tiempos, reforzar y mejorar los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. En la logística, desarrollo marítimo y fluvial, tenemos que desarrollar más plataformas de servicios al exterior, reincorporar la Dirección Nacional de Zonas Francas a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y no tocar las zonas francas. Si hay algo que es primer mundo, es cuando uno va a las zonas francas y las ve hoy y dice: esto es maravilloso. Gente joven, trabajando, las cosas funcionan. Y bueno, y ahora queremos modificarlo. Hay que ayudarlos a que sigan creciendo, que sigan dando empleo. Desarrollar la zona franca Nueva Palmira. Tenemos un proyecto de ley para establecer por ley los contratos de estabilidad jurídica, algo que el gobierno empieza a hacer pero no tiene respaldo legal, es similar a lo que ha hecho Colombia, nos parece que es muy importante. La descentralización de puestos de fiscalización aduanera y fitosanitario en el interior del país, eso le está agregando muchos costos. Mejora de la posición en los índices internacionales de logística, relanzamiento de Urupabol. No nos damos cuenta de lo que está pasando. El Acuerdo del Pacífico va a hacer que muchos miren para allá. Y Uruguay es la salida al Atlántico. Y si no nos metemos un poquito en eso, o nos subimos al Acuerdo del Pacífico, a la Alianza del Pacífico, y tratamos acá de beneficio de la Alianza del Pacífico dándole la salida por el Atlántico, o empezamos a trabajar en serio para, así como se está haciendo desde los Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, empezar a liderar la Alianza del Atlántico. Estados Unidos, Europa, América del Sur, África. Y vamos a ver quién tiene más minerales, quién tiene más alimentos, quién tiene más mercados. Europa, Estados Unidos, quién tiene más alimentos, más minerales, África, América del Sur. Este es un partido que se juega todos los días, que uno no puede estar quietito para ver para dónde va y no tomar decisiones. Estuve con el expresidente
del gobierno español, José María Aznar, que estaba yéndose a Estados Unidos a plantear esto. Pasan cosas todos los días. No podemos quedarnos quietos. Bueno, revisión de la estructura tarifaria de la ANP, no hay duda, eso está provocando, creo yo, que no aumente la carga. Generar condiciones para aumentar las reparaciones navales en Montevideo. En telecomunicaciones, gobierno abierto electrónico, liberalización del espectro radioeléctrico concediendo licencias de uso para nuevas tecnologías por parte de privadas, permitiendo el ingreso de operadores interesados. Enfocar a Antel a desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y legislar para que rinde su uso a privados que lo exploten. Transformación de la AUSEC en un ente autónomo. Instalación de parques tecnológicos enfocados en TICs. División de Antel en dos servicios descentralizados, uno proveedor de infraestructura sin competencia y otro proveedor de servicios en competencia con los privados. Y acá de vuelta, hay un problema muy grande cuando se confunde el quien da la infraestructura con quien compite con otros utilizando esa infraestructura y saca ventajas. Cuando estuvo el presidente Piñera, hace 1 año y medio o 2, que vino a dar una charla acá también a Antel, yo tuve la suerte de ir a almorzar con él. En ADM, perdón, vino. Yo tuve la suerte de ir a almorzar con él. Y le dije, ¿qué están haciendo ustedes con la fibra óptica? ¿La está haciendo el Estado o la empresa estatal? Me dijo, no. Dividimos Chile en muchas zonas, aseguramos que el Estado iba a brindar sus servicios de cobro de facturas, etcétera, por la red de fibra óptica. Hicimos un llamado y los privados hicieron la inversión. Y esos privados no pueden usar la red después, sino que cobran un peaje a todos los que quieren usarla. Sensato, ¿no? Y en aquellas zonas que no son viables, ahí la asumimos nosotros a nuestro costo. ¿Qué está haciendo Uruguay? Ya lo hizo. Dice la presidenta Antel gastándose $500 millones en la fibra óptica. No dan los números, van a ser $750 millones si quiere llegar a todo lo que quiere llegar, 800. Una inversión que está haciendo el Estado y que no debería ser. Pero Antel, ¿por qué lo está haciendo? Porque está avanzando sobre ser la dueña de la infraestructura para después utilizar esa infraestructura. Y los privados después, ¿qué van a hacer? Van a tener que ir a pedirle a su competencia que los deje pasar. Y en el medio Antel compra equipamiento para analizar y tener acceso a los paquetes de contenido que circulan por la red. Es claro que si queremos generar competencia y queremos generar la inversión, ese no era el camino. ¿Qué podíamos hacer con $800 millones que Antel no ha invertido en eso que podía invertir el sector privado, estableciendo las reglas? Por eso hay que dividirlo. Lo está haciendo la UTE en los hechos, dividiendo la generación de la distribución y la venta. Hay que hacerlo ahí también. Después podemos profundizar más en eso. Generación de competencia en prestación de servicios audiovisuales e Internet. Finalmente vamos a tener triple play. Triple play. Hay solo 2 países en el mundo que no tienen triple play hoy. ¿Saben cuáles son? Uno, la República Oriental, y el otro, Cuba. Todos tenemos hoy en día acceso a Internet en nuestros hogares. En el mundo hace 10 años que los tienen. El acceso a Internet, al cable, a la telefonía. Pero teníamos que esperar a ver que lo hiciera Antel, porque de esa forma tiene la llavecita para después decirle a los otros quiénes pueden circular y quiénes no pueden circular. Y aumentamos en los hechos un monopolio. No generamos donde tenemos que generar. Sigamos el ejemplo de lo que está haciendo la UTE, que está en el camino correcto. Y Internet como derecho humano básico. Nosotros presentamos un proyecto de ley de neutralidad en la red. Hay una discusión muy grande en los Estados Unidos hoy en día que pretende limitar la libertad en la red y el acceso en la red para que no sea igualitaria. Y ahí creo que hay mucho para trabajar. Y en el turismo, y ya termino, alcanzar la meta de 3,5 millones de turistas en el año 2019 y se puede. El turismo mundial está creciendo. ¿Dónde anda Nardone por ahí? Arnaldo, ¿está por ahí no? Sí. ¿3% por año crece? 5%. La última vez me dijiste 3, me dejaste mal ahora. Es 5%. Uruguay no está creciendo a ese ritmo de 5%. Crecemos y nos parece que es muy bueno, pero tenemos que crecer al ritmo que crece el turismo en el mundo. Reorganizar el actual Ministerio de Turismo, sacarle deportes y agregarle la función de desarrollo inmobiliario. Desarrollo inmobiliario no puede ir con el Ministerio de Vivienda, que tiene el Ministerio de Vivienda
más componente social que hay que atacar, que hay que trabajar en él. Hay que juntarlo con desarrollo social de la vivienda y desarrollo inmobiliario, que tiene reglas distintas, llevarlo al turismo, que es un componente esencial, para darle el realce que hay que darle al desarrollo inmobiliario con la importancia en la generación de trabajo que tiene. Crear el Instituto de Promoción Turística, largamente anhelado, integrado por integrantes del sector público y privado, como hay en los países exitosos en el mundo. Privilegiar los proyectos turísticos que ofrezcan mayores ingresos y mayor trabajo. Podría seguir hablando toda la mañana, pero no, se me van a ir, así que voy a parar acá. Me queda todavía algunos temas, como es la inserción internacional, me quedan algunos otros temas de la seguridad, de la educación, de las políticas sociales. Espero tener oportunidad de contarles esos temas si gano la interna el 1 de junio. Gracias por escucharme. Bueno, amigos, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Con Antonio estamos disfrutando de las propuestas que está presentando Pedro. Gusto. Están llegando algunas preguntas. Los culminamos a que envíen más. Hay mucha timidez. Hay mucha timidez, es cierto. Libérense. Empiecen a escribir y mándenos que se las pasamos a Bordaberry. Una de las preguntas que se establece, porque realmente ha movido un poco el tablero en estos días con su propuesta al presidente de la República de que le plantee a su colega Barack Obama un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Ya Tabaré Vázquez en algún momento habló de que el tren pasaba una sola vez. Esto puede generar una interna en el Frente Amplio compleja, usted es consciente de eso, quizás sea parte de la estrategia, usted nos dirá, pero ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista práctico para Uruguay? ¿Cuál sería la ganancia de pasar de un TIFA, como tenemos ahora, a un TLC? Sí, un TIFA no es un tratado de comercio, es un tratado marco y no es un tratado específico. Se puede avanzar a través del TIFA. El Tratado de Libre Comercio, obviamente, que es mucho más ambicioso. Y voy a tratar de resumírtelo rápidamente. En primer lugar, Uruguay podría importar bienes intermedios que luego serían procesados por la industria nacional a precios y calidades mejores que los actuales, porque hoy en día tenemos la preferencia en los países del Mercosur, y obviamente que eso nos colocaría la posibilidad de importar productos para procesar a otro costo y de otra calidad. Porque todo el mundo está pensando todo el tiempo solamente en el acceso a los mercados, pero esto es ida y vuelta, ¿no? Después de eso, también al tener el acceso sin aranceles al mercado norteamericano, nos pondríamos en igualdad de condiciones con muchos países de América Latina que lo tienen. Caso de Chile, Perú, Colombia, México, muchos países de Centroamérica, Canadá. Y eso obviamente que nos ayudaría muchísimo y además nos pondría en una situación de ventaja frente a otros países que no tienen Tratado de Libre Comercio, son nuestra competencia. Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros. Y son competencia directa en lo que nosotros producimos. También obviamente se incrementaría el relacionamiento con el sector privado de Estados Unidos, con la consiguiente ventaja de atraer inversiones y la seguridad que eso significa. También sería muy importante, me parece a mí, para adelantarnos a algunas cosas que están sucediendo. Estados Unidos está hoy tratando de negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea y otro con la zona del Pacífico. Y eso significa crear grandes espacios preferenciales que van a abarcar la mayor parte del comercio mundial. Y el Uruguay podría ponerse a salvo de tener que competir con esos otros países que van a tener el acuerdo. Entonces, en realidad, lo que uno está pidiendo en estos momentos es anticipémonos a ese problema. Hay otra oportunidad más coyuntural, yo creo que es en el mediano plazo. La Reserva Federal recientemente ha anunciado que calcula que va a ser el tapping para finales del año que viene y la economía de Estados Unidos se está recuperando. Es la principal economía del mundo, del planeta. Si nosotros tuviéramos un tratado de libre comercio en el momento en que empieza a crecer esa economía y empieza a consumir de nuevo, ¿qué oportunidad tenemos ahí? Hay otra oportunidad, hay otro tema que es muy importante. Bajaríamos nuestra dependencia de la Argentina. No tengo que insistir sobre la importancia que tiene de bajar nuestra dependencia con Argentina, dado lo que nos ha pasado en los últimos 8 o 9 años.
Y ahí, si me permiten, yo soy bastante optimista. Pese a las declaraciones públicas, quizás algunos buscando alguna picardía política o algo así, pero yo no creo que sea picardía política, sino significa franqueza y claridad. A nosotros, los candidatos a la presidencia de la República, todos ustedes nos tienen que pedir franqueza y claridad. Yo traté de tenerla hoy y voy a intentarlo cada día. Y entonces sería bueno que todos los candidatos nos pronunciemos sobre si queremos esto o no queremos esto. El doctor Tabaré Vázquez se pronunció allá en el año 2006, cuando dijo, lo quiero, el contador Astori dijo que había que iniciarlo ya. ¿Se acuerdan de aquella frase? El tren pasa una sola vez. No, no pasa una sola vez, está pasando por segunda vez. Y en eso yo creo que es importante que les lea esta carta que me envió el presidente Mujica ayer. Yo le mandé una carta a él, gracias. Yo le mandé una carta a él poniéndome las órdenes para trabajar juntos desde la oposición para lograr este relacionamiento con los Estados Unidos. Como creo que tenemos que hacerlo, más allá de la coyuntura electoral, que los analistas y los periodistas lógicamente ven un tema coyuntural, porque la elección interna está ahí, la elección nacional está en octubre y la otra en noviembre. Pero sí, está bien, está la elección ahí, pero yo no elegí el momento que el presidente Mujica iba a ver al presidente Obama. Cayó. Y entonces tengo el deber, cayó el 12 de mayo y tengo el deber de pronunciarme. Y le mandé una carta poniéndome las órdenes. Y me la contestó ayer, que la verdad que está muy buena. Y hay que decirlo. Señor senador don Pedro Bordaberry, con atención y agrado recibí su comunicación del día 21 de abril. Agradezco el apoyo y tenga por compromiso que trataré siempre de favorecer los intereses de la República. Buscaré multiplicar el comercio, la cooperación y la independencia sin desplantes y con humildad, pero con el pleno convencimiento de lo que pesamos moralmente como sociedad en el concierto de nuestro continente. Todos, gobierno y oposición, debemos sentirnos orgullosos de ser uruguayos y con una inmensa gratitud a las generaciones que nos antecedieron. Las dificultades del hoy, estimado senador, son nada ante las que tuvieron que enfrentar los fundadores. El interés general siempre acotará nuestras diferencias. Gracias y hasta pronto, José Mujica, presidente de la República. Si uno lee esta carta y ve lo que nos contestó el presidente, buscaré multiplicar el comercio, la cooperación y la independencia. No es poca cosa, porque en la carta nosotros hacemos referencia a la dependencia con la República Argentina, a la dependencia que hemos tenido. Si ve que todos gobierno y oposición vamos a estar juntos y que hay dificultades pero las tenemos que enfrentar, yo creo que es un paso muy importante. Si a eso le sumamos las declaraciones de la embajadora Reynoso, que con el cuidado que tienen que tener siempre los representantes diplomáticos, fue consultada y dijo que si Uruguay quiere un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el gobierno estadounidense está dispuesto a considerarlo. Creo que estoy cumpliendo con el deber de plantear estos temas, de hacer por el Uruguay lo que uno puede hacer desde la oposición, señalando caminos, señalando lo que creemos que el Uruguay necesita. ¿Alcanza con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? No, necesitamos más Tratado de Libre Comercio. Es difícil. ¿El Mercosur se va a oponer? Claro que se va a oponer. A mí me tocó ser ministro de Industria y de Turismo allá en el 2003. Y en aquel entonces queríamos un Tratado de Libre Comercio con México. Estaba la voluntad, no explícita, pero sí similar a esta, de la Embajada de México, del presidente Fox, para celebrarlo. Pero el Mercosur nos decía que no. Y justo se cruzaron que necesitaban un waiver para extender los permisos de las zonas francas de Manaos y de Tierra del Fuego. Y ese gran canciller que tuvo la República, que fue el doctor Didier Operti, dijo, esta es la oportunidad. ¿Quieren que se lo extienda? Denme un waiver para un tratado de libre comercio con México. Y se lo extendió creo que hasta el 2012, no me acuerdo bien, 2013. Y conseguimos el waiver y fuimos y negociamos, y a mí me tocó
ir a negociar el Tratado de Libre Comercio con México. Y se logró. Y pagábamos para ingresar con nuestras carnes a México 12%, ya no pagamos. Y con nuestros lácteos pagamos y ya no pagamos. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que tenemos un mercado más abierto. Y cuando entran las inversiones al Uruguay y baja el dólar y aumentan los costos, y a veces no podemos bajar los costos locales, ¿qué tenemos que hacer? Vender más caro, recibir más dinero. ¿Y cuál es la forma de recibir más dinero? No pagando aranceles para ingresar allá. Que siempre en estos acuerdos hay ganadores y perdedores, claro que sí. Pero no tengan ninguna duda que son mayores las ganancias, porque hace a la independencia económica del Uruguay, que es algo que tenemos que cuidar todos. Y esta carta del presidente Mujica, las declaraciones de la embajadora, creo que nos alientan a que si nos juntamos todos, más allá de la elección que vamos a tener en junio y la elección que vamos a tener en octubre y en noviembre, podemos empezar a transitar un camino que sobre todo va a cumplir con aquello que decía Churchill. El estadista piensa en la próxima generación, el populista en la próxima elección. Seamos estadistas todos en esta instancia, por más que tengamos una elección cerca. Senador, buen día. Acá llega una pregunta que dice si tiene algún programa para deshabilitar la indexación salarial vía Consejo de Salarios. Yo le agrego, no nombró los consejos de salarios, si está de acuerdo con la continuidad de los mismos. Y le agrego también si hay algún plan de reglamentación de derecho de huelga o algo parecido. ¿Esto último que me dijo? Perdón. Reglamentación de derecho de huelga o algo parecido. En primer lugar, los consejos salarios van a seguir y la negociación salarial se va a extender también con los mismos principios al sector público. Y esto es nuevo. En estos últimos 8 o 10 años no se ha extendido la negociación salarial al sector público. Enfrenta para algunos un problema eso, que para mí no lo es, que dice, bueno, si usted va a hacer el equivalente a los consejos salarios del sector público, el Estado es juez y parte. Yo creo que no. Que se puede reglamentar, en el caso que sea el Estado, la independencia del Estado y hacer, por ejemplo, la mesa de entes de empresas públicas. Ir más allá de esto que únicamente hay verdadera negociación salarial o consejos salarios en el sector privado. ¿Por qué solo el sector privado y no el sector público? ¿Por qué detenemos el país una vez al año durante 2 o 3 meses en muchos sectores por no hacer los deberes previos? Quienes creemos desde el año 43 con el presidente Amézaga en los consejos de salarios, en la negociación, quienes creemos en, como Valle y Ordóñez, que no se puede explicar la vida en sociedad a partir del conflicto, sino a partir del acuerdo y la negociación, somos partidarios de la negociación salarial, los acuerdos de salarios, pero si no se llega, hay que garantizar siempre que el tercero sea imparcial. Y yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido en los últimos tiempos. Ningún empresario que está acá, imagínese, se vaya a imaginar que con nosotros se va a perder esa imparcialidad. Nosotros no estamos con ustedes, ni estamos con los trabajadores, estamos con todos los uruguayos. Y hoy sentimos todos que en la negociación salarial se ha perdido la independencia, se ha perdido los platos de la balanza y se ha perdido públicamente. Ustedes recuerdan al señor Baráibar, director nacional de Trabajo, en el gobierno pasado. Voy a poner, dijo gráficamente en este léxico que hoy nos invade lamentablemente, la pata arriba del platillo de la balanza de los trabajadores. Nosotros creemos desde siempre, con Pla Rodríguez, con los grandes profesores de Derecho Laboral, con Ferrari, etcétera, que hay que atender la situación de la parte más débil en la relación del trabajo, que es el trabajador. Porque no se puede tratar de la misma forma a los que están en situaciones distintas. Pero eso no significa tomar partido por uno o por otro. Pero tampoco eso significa aplicarle la negociación salarial al sector privado y no la negociación colectiva
al sector público. Vamos a avanzar, ir más allá de lo que fue el Frente Amplio y terminar con esa cosa que sucede, que nosotros la hemos vivido, cuando llegan las leyes de presupuesto, rendición de cuentas, vienen los gremios a transar en los despachos de los diputados y de los senadores, sacando de su ámbito natural lo que tiene que ser la negociación. Creo que eso nos va a dar a todos una mayor fuerza. Respecto de la indexación, yo ya lo dije, se modificó. Lo que dice hoy es que si hay una inflación superior al 10%, no se gatilla. Lo que dice la ley que modificó el Frente Amplio hace un par de años es obliga a sentarse a discutir, de vuelta a analizarlo, lo cual es sensato. Porque, a ver, si la inflación es del 20%, resulta que la remuneración que se percibió tiene menor poder de compra y obviamente que es un problema. Lo que creo que se soluciona bajando la inflación, claramente. Y también introduciendo el concepto de la productividad, sin lugar a dudas. El concepto de productividad y sus mediciones también tienen que ser parte de nuestra propuesta. Creo que es lo que se necesita. Y lo otro era, perdóname. El derecho de huelga es un derecho constitucional. Y obviamente que mientras no se limite ese derecho constitucional, siempre se puede reglamentar por ley. Nosotros ahí tenemos algunas dudas con la ocupación, porque hay convenios de la OIT muy claros que creo que todos tenemos que cumplir. Y ese es otro tema que no ha caminado bien. Hemos tenido resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, que nadie va a decir que está de un lado o del otro, que no hemos cumplido. Que realmente me parece que tenemos que volver a atender. Es uno de los grandes temas que tenemos por delante. Algunos me dicen que nosotros cuando lleguemos al gobierno el 1 de marzo de 2015 no vamos a poder sentarnos a conversar con los sindicatos, ¿cómo lo van a hacer? Tengo al licenciado Hugo Fernández Feingold ahí, con un poco menos pelo y un poco más encorvado, que en el año 1985, con 36 años, asumió como ministro de Trabajo y Seguridad Social del primer gobierno el retorno de la democracia. ¿Quieren comparar los sindicatos de hoy con aquellos sindicatos del retorno a la democracia? Es necesario restablecer los equilibrios y no aplicar la ley del péndulo, esa que se va para un lado y para el otro, los equilibrios. El presidente Mujica, cuando fue al Conrad al comenzar su gobierno, yo lo acompañé. Me parecía que teníamos que dar ese mensaje porque era un presidente no común, ¿no? Tenía todos unos antecedentes quizás para la comunidad internacional e inversora que podía provocar algún tipo de falta de certeza. Y fuimos a acompañarlo todos los partidos. Y él en ese momento dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Dijo en el Conrad, no solamente a que ellos vengan a invertir, no les vamos a aumentar los impuestos, sino que dijo, el capital es más importante que el trabajo. Fue aplaudido largamente, yo no lo aplaudí. El capital no es más importante que el trabajo. Y el trabajo no es más importante que el capital. Se necesitan los dos. Sin trabajo no hay capital y sin capital no hay trabajo. Y ahí reivindico lo que decía al principio, esos principios que hace más de 100 años nosotros postulamos. No explicar la sociedad a partir del conflicto, sino a partir del entendimiento. Eso que decía Valle y Ordóñez. El libro de ideología de Valle de Grompone lo dice claramente. Él no puede creer en una lucha en la cual un proletario quiere convertirse en un burgués, porque cuando ganó la lucha, perdió, se convirtió en burgués. Entender las relaciones de trabajo a partir del conflicto, la huelga, o eso es como entender las relaciones internacionales a partir de la guerra, o la medicina hoy a partir de la enfermedad. No, evolucionó el mundo, es a partir del entendimiento y ese va a ser nuestro camino. Bueno, siguen llegando algunas preguntas. Ustedes también están un poco lentos esta mañana. Así que, por favor, síganos trayéndonos. Uno de nuestros invitados esta mañana pregunta
¿Energía nuclear sí o no? Dado que usted planteaba dentro de sus 60 medidas de gobierno el apoyo a la granja, por ejemplo, se me ocurre también anexarle a esta pregunta megaminería sí o no, pasteras sí o no, el Uruguay natural o qué Uruguay pretende Pedro Bordaberry. Está bueno, antes que nada, gracias Antonio y Gabriela por compartir la mañana. Es un gusto. A mí me gusta dar las batallas que se pueden dar. Seamos realistas. ¿Algunos de ustedes creen que podemos instalar una planta nuclear en el Uruguay? Imagínense por un instante cuando elegimos dónde la vamos a hacer. ¿Al lado de una pastera? ¿Cómo? Se va a oponer todo el pueblo de Fraiventos. Y si la hacemos, no digo nada si la hacemos cerca de Montevideo, ¿no? O en el este o en el centro. Va a ser una lucha. Demos la batalla que tenemos que dar. Carlos Reyes. Directamente, Carlos Reyes, nos peleamos. No, a mí me parece que es inviable. Si vamos a pensar en energía nuclear, lo que yo haría es agarraría el dinero de esa inversión, me asociaría con Brasil, que tiene alguna, y me asociaría en el Brasil, donde sí se puede instalar una planta de esas, y teniendo la interconexión, tendría la generación nuestra. Para ser realistas, porque si no nos vamos a pasar 10 años discutiendo sobre esa planta. Como nos pasamos 10 años sobre el puente Colonia-Buenos Aires, ¿se acuerdan? 8 millones de dólares. Vamos a hablar de las cosas que podemos realmente concretar. Esa no. Tengo mis dudas también, porque yo creo que previo a una planta de energía nuclear hay que hablar mucho de interconexión. Porque una planta de energía nuclear no es que uno la prende y después no la necesita porque tiene el agua de los ríos y la apaga. Y después, no, una vez que la prendió quedó prendida. Y no se puede apagar y genera. Y entonces va a haber sobrante, y si no estamos interconectados, ¿qué hacemos con la energía? No veo su viabilidad en este momento. Sobre la megaminería, era el otro. Yo soy bien claro, nosotros estamos a favor de la minería, pero no de la ley esta megaminería, porque incumple los acuerdos partidarios que firmamos todos los partidos. Y así lo dije en el Senado. En el acuerdo multipartidario dijimos, en primer lugar, que necesitábamos tener en la ley un plan de cierre y un plan de cierre de las minas que cuide el ambiente y el Uruguay natural. Para que se hagan un poco de idea, este proyecto de Aratirí va a ser agujeros, muchos, de 6 cuadras por 4 cuadras por 4 cuadras para abajo. Salgan ahora, miren la Plaza de Independencia, más grande que toda la Plaza de Independencia. Piensen en el Palacio Legislativo más todas las calles que están alrededor. Y cuando preguntamos, y no establecimos un plan de cierre, cuando le preguntamos a la empresa Aratirí, que fue la comisión, sobre cómo iba a ser el plan de cierre, nos dijeron que iba a ser con agua de lluvia a 80 años. Está en la versión taquigráfica. Una tomada de pelo. Un plan de cierre como la gente cuesta entre 350 y 400 millones de dólares. Lo que le costó a Bodnia y le costó a la planta en Conchillas ahora, de Arauco y Extenso, tomar las medidas para no afectar el ambiente. Y resulta que hay alguien que va a hacer megaminería que no le exige el gobierno nuestro lo que nosotros le exigimos en el peor momento de la crisis histórica del Uruguay a la gente de Bodnia, que invirtiera para cuidar el ambiente. No se negocia bien. De vuelta me enojé. Eso cada vez que pienso en el Senado me enojo. Y les pido disculpas. Pero me parece que tenemos que ser serios en eso. En segundo lugar, le dan exoneraciones de impuestos por $1.000 millones. $1.000 millones. También nos lo reconoció el Ministerio de Economía en la comisión. A una industria extractiva que no es renovable. Porque una vez que uno se lleva el mineral, no se genera más mineral como la forestación o cualquier otra actividad. Se la llevaron y no le agregamos valor y le exoneramos $1.000 millones. $1.000 millones mínimo. Pasa por arriba del ordenamiento territorial, expresamente, y otra cosa que ya no nos entra en la cabeza, es todo secreto y confidencial. La ley lo establece así, secreto y confidencial. Yo no sé esta moda de lo secreto y lo confidencial. Lo de Bodnia, UPM, cuando hizo esa inversión, no fue ni secreto ni confidencial, fue público. Las cosas del Estado son públicas porque son de todos. Y ahora nos vienen con eso. Sumado además lo que pasó la semana pasada, que del gobierno se nos dijo que le van a dar un año
a Aratiri para que justifique su capacidad financiera y económica para llevar adelante el proyecto. Lo que quiere decir, si lo leemos bien, Aratiri hoy no tiene ni la capacidad económica ni la capacidad financiera para llevarlo adelante y lo va a salir a conseguir. Todos sabemos cómo terminan estos proyectos. El día de mañana van a pedir la garantía del Estado. Sumado además que nos dicen ese negocio del 50-50, ¿se acuerdan que iba a pagar el canon, que era 5, 6, 7%? Y resulta que un día dijeron, no, esto es 50 y 50 ahora. Y cualquiera que está en los negocios dice, che, como el que iba a pagar 5 o 6%, ahora va a pagar 50%. O el negocio era muy bueno y nos estaban robando, o hay algo que está mal. Pero cuando uno lo investiga, ve que el puerto que estaba en el proyecto inicial se lo vamos a hacer nosotros en el puerto de Aguas Profundas y no tiene ese costo. Ve que la exoneración que no le íbamos a dar, le vamos a dar $1.000 millones. Entonces el 50 y 50 no tiene nada que ver. Si hay una empresa minera que le agrega valor nacional y trabajo, yo estoy de acuerdo en darle la exoneración, si no, no. Si cuida el medio ambiente, yo estoy dispuesto a que salga para adelante. Si tiene la capacidad financiera, también. Y sobre todo, si la conocemos el proyecto de fondo y si respeta las normas medioambientales, sí. Si no, no estoy de acuerdo con él. ¿Y el otro? Está completo, ¿no? ¿Está completo? Eran Bueno, 3 puntos. Senador, estamos en campaña electoral, elecciones internas. Usted es uno de los precandidatos. Su exposición ha sido para octubre, no ha sido para ahora, para junio, lo cual da un indicio. Las encuestas además lo indican, usted seguramente va a ser el candidato del Partido Colorado. ¿Cómo va a ser su fórmula? ¿Pan con pan como la vez pasada? En primer lugar, mi discurso no fue para octubre, fue para junio. Fue un discurso de presidente. Está bien, fue para junio, por lo menos yo lo encaro así. Respeto la perspectiva suya, Antonio, como siempre. No creo que le desagrade. Le respeto mucho, pero mi discurso fue para junio, para octubre, para noviembre y para los próximos 5 años. Y creo que todo precandidato a la presidencia que se presenta en el mes de junio tiene que tener un discurso que no sea exclusivamente para junio. Porque estas son oportunidades, yo creo que únicas, para venir a expresar nuestro plan más allá de la coyuntura. Me parece que eso es la primera aclaración que le quiero hacer. No hay nada ganado. Yo no creo que no haya nada ganado ni nada perdido antes de empezar. Y estamos haciendo el mayor esfuerzo, y yo se lo repito todos los días a los dirigentes, el mayor esfuerzo para el 1 de junio. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que tener una gran votación, y tenemos que obtener la candidatura del partido. Ni que hablar. Tenemos un gran equipo, yo confío en él, pero no tenemos que confiar. Y respecto a la fórmula, que eso es un interés lógico periodístico. Nosotros hemos tratado en estos años de traer un nuevo concepto a la política, le llamamos la nueva forma de hacer política, que no es un liderazgo vertical, sino que es un liderazgo horizontal. A veces se nos quejan, porque algunos me dicen, che, es un lío, vos tenés que decidir más, vos tenés que bajar más lineazos. Y yo creo que eso le hace mal a los partidos políticos. Nosotros somos fanáticos del consenso, de la conversación, con fuerza, pero nos parece que tenemos que tener algo más horizontal. Me esfuerzo para eso, y obviamente que la decisión sobre quién va a ser el vicepresidente no es solamente mía. Es de todos, y sobre todo de todos después de escuchar la voz del pueblo. Esa nueva forma de hacer política también, sobre todo, escucha mucho lo que los uruguayos nos dicen. Y en ese sentido tenemos que ir por ese camino siempre. El Partido Colorado tuvo 2 grandes líderes enormes, el doctor Valle y el doctor Sanguinetti, que le aportaron al país mucho más de lo que hoy se les reconoce. Es más, me animo a decirle que dentro de 10, 15 años algún partido de la oposición va a usar las imágenes de ellos en sus campañas políticas, como están usando imágenes nuestras también. No tenga duda, pero eran liderazgos tan fuertes, que los que estábamos en el partido no nos animábamos a
hacer otra cosa más que escucharlos y hacer lo que ellos nos decían. Y no era un problema de ellos, era un problema nuestro, de no animarse a decir no estoy de acuerdo, aún en el error. Había una frase de cabecera, cuando algunos nos salíamos del rumbo, nos citaban a Valle Ordóñez, que decía, el que se precipita, se precipita. Y todos nos quedábamos quietitos para no precipitarnos. Y entonces estábamos... Y un día nos animamos, allá en el 2007, a hacer Vamos Uruguay. Y dijimos, no vamos a poder tener dos líderes como ellos de vuelta. Pero si uno no puede ser tan bueno como ellos, sí puede sumar mucha gente para que entre todos seamos todavía mejores que ellos. Intentarlo. Y yo creo que nuestra fortaleza es eso, que tomamos la decisión entre todos. A una costa de que mi amigo Hugo me dice, tenés que decidir más, o tenés que bajar más línea. No, hay que dejar que crezca, que florezca. ¿Invitaría a su principal contrincante a la fórmula? ¿O a Haría un lo que- disidente como Fernando Amado, por ejemplo? No, pero Fernando Amado no es disidente. Bueno, de algunas cosas sí. Fernando Amado integra Vamos Uruguay y Por está supuesto, trabajando pero para que en yo sea algunos- candidato del En algunos partido. planteos sustantivos No. tiene A una ver, visión completamente dispar. está bien. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar la voz del pueblo primero. Y les cuento lo que hicimos la última vez, porque creo que eso también marca un poco. Nosotros la vez pasada tuvimos la suerte que el 72% de los votantes nos acompañaron. El 13% acompañó al doctor Amorín y el 12% acompañó al profesor Hierro López. Llegado a esa instancia, todo el mundo dijo, bueno, ¿quién va a ser el candidato a vicepresidente? Y los de Vamos Uruguay me decían, vamos a ponerlo nosotros, 72-13, 72-12, pongámoslo nosotros. Y ahí yo empecé a conversar con todos y surgió un tema de responsabilidad muy importante. Está Max Apolinski por ahí, Ope, que participaron en la charla, Germán Cardoso, ya me olvidé algún otro más. Y dijimos, el tener mayoría no te da derechos, te da obligaciones. Nosotros entendemos la democracia como la entendía Jefferson, como la limitación del poder. La historia de la democracia es la historia de la limitación del poder. Hay un libro, El hombre de Monticello, formidable, que Alberto Brause me lo dio, que está por ahí también, que habla de eso. Haber obtenido el 72% nos daba la obligación de respetar a la minoría, más todavía que si hubiera sido 55 o 45. Claro, también me decían los de Vamos Uruguay, entonces, pero vas a poner el de ellos con el 13%, no nos pasemos de rosca para el otro lado. Y ahí surgió la candidatura de Hugo de León, que no estaba alineado con ningún sector. Y lo conversamos entre los 500 convencionales y propusimos eso y salió por unanimidad. Nosotros vamos a escuchar el 1 de junio lo que dicen los uruguayos, nos tienen para decir. Si ganamos ese día, plantearemos todos juntos cuál es el mejor candidato, lo discutiremos y lo elegiremos. ¿La última palabra la no tiene lo sé. Bordaberry igual? ¿Cómo? ¿La última palabra la tiene Bordaberry? No, la última palabra, por suerte, No me diga en que el tiene el Uruguay, pueblo. la Porque tienen tiene que los hacer una uruguayos. elección. La tienen los uruguayos. Pero hay que hacer una ¿Cómo? elección. Claro, Usted es el tiene líder. la elección. No, yo le digo cómo funciona el sistema electoral. El sistema electoral dice que el candidato a presidente Sale lo de eligen la los convención. uruguayos con su voto. Y el candidato a vicepresidente lo elige la convención. La convención está integrada por 500 convencionales, la que elige el candidato a vicepresidente, la otra tiene 600, este tiene 500. Yo soy uno de los 499. ¿A usted le parece que yo podría decirle en estos momentos lo que van a hacer 499 convencionales que todavía no fueron electos? Sería un acto de soberbia y falta de humildad que yo no voy a cometer. No lo voy a cometer. Políticamente correcta la respuesta. ¿Y qué quiere? ¿Que le dé una respuesta incorrecta? ¿Pero lo invitaría a Morín Valle o no lo invitaría? No puedo. Sería el que sea. Y te reitero, el candidato a diputado que tú haces referencia, habrá una lista en la interna de Vamos Uruguay y quiere que yo sea el candidato a presidente y el presidente. Así que lejos de ser disidente, es Disidente coincidente. en algunos temas conceptuales. Pero Nos también entendimos hace bien. a esa falta de cultura que nos falta a nosotros y es el entender que esto es horizontal, que el que discrepa no es un disidente, sino que es alguien que tiene una perspectiva distinta. Y creo que en el Uruguay necesitamos avanzar mucho en eso.
No está mal que alguien discrepa. Con Ope hemos discrepado muchísimo y Pepe Solari ha discrepado con Ope y Ope con él unas cuantas veces en el Senado. Está bueno que así sea y lo resolvemos mediante el voto. Pero me parece que tenemos que preservar algo, y ya termino con esto, que surgió el otro día en Castillo cuando fui a saludar a Tabaré Vázquez. Que es la civilidad de la convivencia democrática que hay en el Uruguay. Que hoy lo vemos como algo normal, pero que hay que cuidarlo, regarlo cada día. Fíjense que ustedes andan por la Rambla los fines de semana y están los colorados, los blancos, los frente amplistas, los independientes, todos mezclados en un alegre carnaval entregando listas y la fiesta. Iban a la Criolla del Prado, en la entrada estaban todos mezclados también, conviviendo. Eso era así hace 20 años en el fútbol. Íbamos al fútbol con el del cuadro contrario. Él gritaba su gol, nosotros gritábamos el nuestro. Iban las dos hinchadas a la Amsterdam y a la Colombes, no ya a la América y la Olímpica. Y hoy en día ya no puede pasar, no pasa más. Hinchadas separadas. Enemigos y no adversarios deportivos. Yo no voy a echar la culpa a los dirigentes del fútbol, pero quiero hablar de nuestra responsabilidad como dirigentes políticos. Nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es enviar los mensajes adecuados de convivencia y civilidad política. Me pasó la vez pasada en Aiguá, estaba el doctor Lacalle, 3 casas de por medio a las 11 de la mañana dando una charla. Yo terminé la mía y fui y lo saludé. Me pasó el otro día en Castillos. Me pasó ayer cuando el presidente Mujica me manda esta carta. Reguemos esa planta de convivencia todos los días, porque lo peor que nos puede pasar es tener que tener el día de mañana hinchadas separadas también en la política. Esa civilidad democrática es la que nos distingue, yo creo que en la región y en el mundo, como un país distinto, como el Uruguay que todos queremos y el Uruguay que tenemos que recuperar. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos, senador Bordaberry, su participación. Gracias. Por acá. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al expositor, doctor Pedro Bordaberry, también a los moderadores que nos han acompañado, Antonio Ladra y nuestra compañera Lavarello también. A todos ustedes que tengan muy buenos días y los esperamos en la próxima actividad de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.